Muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra actividad de esta semana económica y financiera que hemos estado celebrando durante toda esta semana desde el pasado lunes y que hoy concluimos con muchísimo agrado y gusto gracias a la participación de más de 35 entidades y 60 charlas durante toda esta semana en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde como una cortesía de este Banco Central de la República Dominicana a través de su programa de responsabilidad social institucional Aula Central para la educación económica y financiera. A continuación tendremos otra charla y estará a cargo del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal, CAPGEFI, titulada Alianzas público-privadas en el marco de la Ley 47-20, que estará a cargo nada más y nada menos que de Isalia López, quien es experta en temas de alianzas público-privadas. Esperamos que sea de su agrado. Muy buenos días. Muy buenos días a todos los presentes de esta actividad. La verdad que muy agradecida de poder tener la oportunidad de contarle en unos minutos o en menos de una hora cuáles son las bondades que tiene la ley 4720. Como decía el presentador, soy Isalia López y vengo desde hace casi 2 años capacitándome y estudiando muy profundamente lo que son la ley de alianzas público-privadas y sobre todo esa vinculación que hay entre el sector público y el sector privado, que tanto revuelo y tanto interés ha generado en la sociedad dominicana. En el día de hoy, yo la verdad que estoy muy contenta porque me comentaron que tengo la dicha de compartir este contenido con personas más jóvenes que yo, que tienen muchísimo interés de conocer todos los aspectos económicos que surgen en el país, y creo que es muy atinado que conozcan en profundidad sobre este nuevo modelo de contratación para la obra y servicio público. Yo antes de entrar en el marco normativo, que es hablar directamente de la ley, quiero hacer 2 cosas. Una, vamos a hacer la siguiente dinámica. Cada vez que acabemos un capítulo, yo voy a invitar a que los asistentes, cuando tengan alguna pregunta, por favor levanten la mano o intervengan y me la hagan. Y así vamos haciendo esta dinámica un poquito más interactiva. Les cuento que las alianzas público-privadas no son cosa de ahora, ya tienen muchísimos años, incluso desde el Imperio Romano empezaron a desarrollarse esas vinculaciones entre lo que era el Estado y agentes privados para llevar a cabo proyectos que iban a impactar positivamente la gente de una localidad específica. Pero sin embargo, a nivel ya normativo, formal, en estos tiempos, a finales de los 80, inicio de los 90, por allá en Reino Unido, se empezaron a desarrollar unas actividades muy interesantes donde se vinculaba al sector privado a que pusiera dinero para que se pudieran desarrollar obras del Estado financiadas por ellos. ¿Qué iba a suponer eso? Pues por supuesto iba a suponer que entonces el plan de gobierno, el presupuesto del gobierno, no se iba a ver lesionado para poder llevar a cabo obras públicas. Se utilizaba el sector privado para que ellos lo financiaran, pusieran su dinero y pudieran desarrollarlo. Evidentemente ponían un dinero y tenían una rentabilidad en función de ese acuerdo que habían llevado a cabo. En Reino Unido, sin embargo, no cuentan actualmente con un marco normativo, es decir, una legislación específica sobre alianzas público-privadas, sino que más bien se han tenido que servir de leyes sectoriales específicas por sector para poder armar el muñeco y desarrollar ese contrato de alianza público-privada que va a regular todo lo que tenga que ver esa vinculación entre una empresa, un consorcio privado y el Estado. La verdad que les tengo que contar que en República Dominicana también nosotros, mucho antes de la promulgación de la ley 4720, que por cierto fue en febrero del año 2020 que se promulgó, ya nosotros en República Dominicana contábamos con asomos de alianzas público-privadas o APPs.
¿Por qué se lo digo? Porque realmente el sector público y el sector privado se han venido relacionando desde hace muchísimos años, siglos. Lo que pasa es que va a depender de cuáles son las reglas del juego entre cada vinculación. Por ejemplo, podemos hablar de que el sector público y el sector privado se han vinculado quizás sencillamente para que el sector privado, en calidad de contratista, le preste un servicio al sector público. En el caso que hablamos de las alianzas público-privadas, estamos hablando de otro escenario que un poquito más adelante yo se lo voy a abordar y van a entender cuál es la diferencia sustancial entre la vinculación del sector público y el sector privado bajo diferentes modelos de contratación. En República Dominicana tenemos casos exitosos de alianza público-privada y podemos hablar de uno muy exitoso como Eje Jaina. No, me imagino que ustedes habrán ido cuando van al sur y ven esas torres altísimas que son de energía eólica, de energía de viento, que son hermosos. Ese proyecto lo ha desarrollado Eje Jaina y lo hizo con vinculación con el Estado, donde el Estado está recibiendo muchísimo dinero gracias a ese acuerdo que hizo en esa oportunidad con esa institución privada. Pero eso fue antes de que se promulgara la ley. Con lo cual, le comento por eso el caso de que antes de la ley ya teníamos muchísimos asomos y casos de éxito de alianza público-privada. Yo no sé si ustedes han escuchado también el proyecto que se llama Ciudad Juan Bosch. También es un modelo de alianza público-privada donde el sector privado, que eran los desarrolladores inmobiliarios, se vincularon con el Estado para desarrollar viviendas de bajo costo y que tuvieran de alguna manera algunos incentivos y bondades fiscales para aquellos que compraban esas viviendas. O sea que podemos decir que lo que viene a traer la ley ahora es un techo y unas reglas claras de cómo se van a llevar a cabo esas alianzas público-privadas bajo un único marco normativo. Entonces, entrando en materia, la ley de alianzas público-privada más que nada lo que hace es regular todo el ciclo de vida de esa vinculación que se da entre el sector público y el sector privado, desde el inicio de esa vinculación, de ese matrimonio, hasta su extinción. Déjenme ver si tenemos en el chat, si hay alguien que ha preguntado algo. Bueno, buenas tardes, Freilin. Jairo, buenas tardes también para ti. Aprovecho para saludar un momentito. Genial. Saludos a todos. Les comentaba que la ley de APP va a regular todos los procesos del ciclo de vida de una alianza público-privada, porque tengo que decirle que las alianzas público-privadas tienen una fecha de término, es por un tiempo determinado, pero desde el inicio, desde que se presentan a hacer esos estudios de factibilidad, se empieza la selección de quién va a ser la persona con las condiciones necesarias para poder llevar a cabo ese proyecto que se le va a encomendar. Hay un proceso de la parte de adjudicación, porque es importante que sepan que siempre una alianza público-privada bajo el marco de la ley 4720 necesita de manera obligatoria una licitación o un proceso de competitivo. A partir de ahí seguimos con la parte de contratación, luego seguimos con la ejecución, que es la materialización en sí mismo del proyecto, y luego un seguimiento que se encarga de hacer el Estado para velar que ese privado que se le ha delegado esa tarea de desarrollar, operar o mantener ese servicio público lo está haciendo de manera adecuada hasta la finalización total de ese proyecto o de esa encomienda. Entonces, el Estado, de alguna manera, hace las veces de supervisor, no solamente con el ministerio encargado y técnicamente de línea que supervisa la parte técnica de ese proyecto, sino que además va a contar con el apoyo de una unidad APP, que es el caso de la Dirección General de Alianza Público-Privada, que por ley ha sido la institución creada para velar por todo el cumplimiento del contrato APP. Además de la ley, comentarles que evidentemente para que una ley pueda ponerse en marcha necesita obligatoriamente de un reglamento. Les comentaba que la ley fue gestada la pasada administración y fue realmente promulgada en esa misma administración, pero por un tema de la pandemia, del inicio de la pandemia, no se pudo poner en marcha, con lo cual
La ley se puso efectivamente en marcha el primer día que el actual presidente de la República, el señor Luis Abinader, puso un pie en la palestra pública y anunciaba en ese primer discurso que dio que él confiaba en esa ley que se había gestado en la pasada administración como una ley con una promesa increíble y un potencial increíble, porque de alguna manera ellos se ven vincular al sector privado para que ayudara a financiar y ayudar al Estado a llevar a cabo los proyectos de obras y servicios públicos. Para poderlo poner en marcha, que eso fue el 16 de agosto del 2020, obligatoriamente había que contar con las reglas del juego, que en este caso la ofrece un reglamento. Entonces, ese reglamento se tuvo la dicha de poderlo tener listo en tan solo 15 días luego de haber iniciado la nueva administración. Y el 1 de septiembre se emitió un decreto que aprobaba ese reglamento donde establecía los procesos transparentes para la admisión y rechazo de iniciativas públicas y privadas. En ese reglamento también se establece un proceso claro y robusto desde la presentación de una iniciativa, que más adelante les voy a contar cómo va, hasta la adjudicación y firma de un contrato PP, y se establecían los plazos y tiempos necesarios para la actuación en todas las fases del proceso APP. Ahora bien, importante comentarles que la ley 4720 de APP toca las puertas de distintas dependencias gubernamentales. En el caso sería la del Poder Ejecutivo, todas las instituciones descentralizadas y autónomas no financieras, las instituciones de la seguridad social, los ayuntamientos y aquellos agentes privados del sector público no financiero también. Bien, entonces me gustaría que ustedes tomaran en consideración esta definición de alianza público-privada y van a ver en la pantalla que hay unas palabritas que son unos keywords que están sombreados y acentuados porque precisamente son las palabras claves de lo que es la definición de APP. La ley 4720 ha definido las APP como el mecanismo en el cual agentes públicos y privados firman voluntariamente un contrato a largo plazo, que en el caso nuestro de República Dominicana supone que sea de 5 años a 40 años. Ese es el rango de tiempo. Y siempre, pero siempre, como consecuencia de un proceso competitivo o una licitación para la provisión, gestión, operación de bienes y servicios públicos, donde el sector privado va a hacer una inversión total o parcial y el Estado va a hacer aportes tangibles o intangibles. Se van a distribuir adecuadamente los riesgos, que eso es la columna, el alma y el corazón de las APPs, se van a distribuir eficientemente y adecuadamente los riesgos entre ambas partes y la remuneración va a estar totalmente vinculada al buen desempeño de las partes durante la duración del contrato. Ahora bien, si yo tuviera que poner solo en una imagen, esa definición sería esta. La entidad pública hace una sociedad, son socios, esa es la diferencia entre otra forma de vinculación con el sector privado. En el caso de las APPs es un matrimonio, se casan durante un tiempo definido, la entidad pública con la entidad privada para hacer lo siguiente: diseñar, financiar, construir, operar y mantener una infraestructura pública o un servicio público. ¿De acuerdo? Déjenme ver si tienen una pregunta por el momento. No, no tenemos preguntas. Excelente. Entonces, este sería el gráfico. Y ahora yo les cuento. En el escenario de que yo les comentaba de que hay la vinculación entre el sector público-privado, ya existe desde hace tiempo, en calidad, por ejemplo, de contratista, que yo participo en una licitación bajo la ley 340 de contratación pública. En ese caso, yo me entero de que un ministerio de línea, digamos educación, por ejemplo, para decir uno, lanza una licitación. Yo como sector privado o empresa privada me entero que hay un concurso sobre un servicio o un
o un producto que yo puedo suplir. Ese ministerio lanza una licitación bajo los criterios de la ley 340 y yo como privado me intereso, presento mis ofertas económica y técnica y evidentemente la voy a presentar junto a otros también, personas interesadas o empresas interesadas. En el caso de la ley 340 siempre, pero siempre va a valer la oferta más económica. Y en el caso de que yo resultase ganadora de esta licitación, pues yo voy a estar vinculada así al Estado, pero solamente voy a estar vinculado para hacer dos cosas en el supuesto de que sea la construcción de un puente, por ejemplo, o de una escuela, que sería diseñar y construir esa escuela, ya que estamos hablando de educación. Entonces, mi trabajo como privado es una contratación para yo diseñar y construir, y hasta ahí se queda. Inmediatamente yo diseñe y construya, nosotros hacemos el corte de la cinta y mi vinculación termina inmediatamente que yo entregue esa escuela. En el caso de una APP, es totalmente diferente porque yo como privado, que también voy a participar en una licitación, pero no en el marco de la ley 340 de contrataciones públicas, sino en el marco de la ley 4720, yo como privado voy a hacer lo siguiente. Además de diseñar y construir, que ya es lo que se hace bajo la ley de contratación pública regular, yo también voy a financiar y voy a pagar el costo de esa escuela. Y después de que se corte la cinta de inaugurada la escuela, yo además voy a operar y a mantener esa escuela en condiciones óptimas hasta la duración del contrato APP. ¿Qué es lo bueno del modelo APP en este sentido? Que el privado, el agente privado o esa empresa privada está completamente comprometido desde el inicio a prestar un buen servicio de mantenimiento, porque él fue que lo financió y para poderlo financiar tuvo que buscar un préstamo, por lo cual está pagando intereses por ese préstamo para poder financiar ese proyecto. Entonces, de alguna manera el Estado piensa que la ley fue muy asertiva de existir y fue un buen producto de la antigua administración, porque entiende que vincular al sector privado para el desarrollo de obras y servicios públicos es muy inteligente. Primero, porque va a ofrecer experiencia y conocimiento. Y segundo, lo va a comprometer a que esté hasta el final del proyecto, mientras dure. Y luego al final, cuando se acaba el tiempo del contrato, la duración del contrato, pues sencillamente ya el Estado va a decidir si quiere abrir otra licitación para invitar a otro privado a dar la operación y mantenimiento a esa escuela que ya hizo otro, o se quedará el Estado con esa responsabilidad de seguir operando. Pero siempre es inteligente vincular al sector privado, porque el sector privado de alguna manera genera eficiencia y tiene la posibilidad de poder utilizar recursos y maximizar los beneficios. El sector público está hecho para regular, está hecho para supervisar y encomendar al sector público a que trate de tener innovación siempre o a que trate de ser diestro con temas de técnicos y tecnológicos, pues a veces pedirle al mango peras. Entonces la idea es que tengamos claro que la vinculación entre el sector privado, si está bien controlado y si está bien amarrado, es una de las relaciones más prósperas y más beneficiosas que puede tener cualquier país. El tema es regularlo bien y que no se le vaya la mano a ninguna de las partes. Entonces, si yo le tuviera que contar a ustedes, déjenme ver si aquí hay alguna pregunta. Si yo le tuviera que contar a ustedes, ¿cuáles serían los roles que juega el sector público y el sector privado en una APP? Le diría, primero, que el sector público y el sector privado atienden varios roles. O sea, en una película juegan diferentes papeles. El sector público puede funcionar como un iniciador público, un originador público, que es aquel que presenta una idea, un proyecto para desarrollarlo bajo el esquema APP. Juega otro rol como un agente evaluador, que es aquel ministerio o aquella institución que por la vinculación con un proyecto APP necesita obligatoriamente la validación y el expertise técnico
y un diagnóstico técnico de un ministerio de línea. Por ejemplo, la mayoría de los proyectos APP necesitan una validación y un dictamen técnico de parte del Ministerio de Medio Ambiente, porque de alguna manera todos los proyectos de APP contemplan desde su gestación un impacto social importante, y el tema del cambio climático y el tema de que sea verde, el tema de que no atente con la conservación del medio ambiente, pues es una de las principales motores y premisas de los proyectos APP, con lo cual el Ministerio del Medio Ambiente prácticamente siempre resulta ser un agente evaluador en el proceso de las APPs. Y como último, el sector público puede funcionar como autoridad contratante, que es aquel ministerio que va a firmar el contrato APP con el sector privado. Es donde se va a generar la sociedad y van a generar el matrimonio. Ahora bien, del lado del sector privado, tenemos que el sector privado puede participar de diferentes formas. Una, como aquel que tuvo la idea, aquella empresa, institución que tuvo la idea de presentar un proyecto APP a la Dirección General de Alianzas Público-Privadas para que sea considerado como una iniciativa privada, a ver si se lleva a cabo como un proyecto APP. Puede también funcionar y trabajar como un adjudicatario, por supuesto, que es aquel agente privado que de la licitación resulta ser el ganador de la licitación. Puede trabajar como si fuera, o sea, jugar el rol de oferente, que es aquel que participa en la licitación, mas no es el que gana la licitación. Y puede trabajar también como un agente financiador, donde a través de la banca tradicional o fondos de inversión puede financiar los proyectos APPs. ¿Alguna pregunta tenemos nosotros por ahora? ¿Quién se anima a hacer una preguntita? Lo están entendiendo súper bien. Seguimos entonces. Entonces, la ley necesita una institucionalidad. Y como les comentaba hace un momento, crea la Dirección General de Alianzas Público-Privadas como unidad APP, institución que se va a encargar de todo lo que tenga que ver con el modelo APP, y está compuesta por un órgano colegiado, que es el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas, que está, del que forman parte miembros ex oficio, es decir, el ministro de la presidencia en sí mismo lo preside precisamente el Consejo, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el director general de Contrataciones Públicas y el director ejecutivo de la DGAPP, quien tiene voz, más no tiene voto porque hace las veces de secretario técnico de todo lo que tenga que ver con el modelo APP. Y la DGAPP evidentemente tiene un titular y una cabeza que está designado por decreto presidencial, que es el director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. Entonces, esta unidad, la DGAPP, está compuesta por la crème de los ministros y ministerios que de alguna manera toman las decisiones sobre la suerte económica del país y socioeconómica del país. Y en este caso, todas las decisiones se toman con la aprobación de cada uno de los miembros y con las evaluaciones correspondientes de cada ministerio que representa a ese miembro dentro del consejo. Cada uno en el área de conocimiento que atienden. En el caso del ministro de Hacienda, evidentemente todo lo que tenga que ver con tema de impacto fiscal tiene que ser validado por esa institución y por supuesto por su ministro. En el caso del consultor jurídico, todo lo que atiende a temas legales, a la viabilidad legal del proyecto, tiene también que pasar por sus manos. En la licitación, quien como el director general de contrataciones públicas, donde se desarrolla en esa entidad prácticamente todas las licitaciones, será la persona experta para poder contribuir con un buen desarrollo del proceso competitivo de selección de adjudicatario que tiene por mandato de ley la 4720. Con lo cual, ahí tenemos la oportunidad de contar con un buen grupo de expertos en cada rama que va a enriquecer y agregar valor en la decisión y suerte de los proyectos APP en la República Dominicana y no recae necesariamente sobre un ministerio de línea.
Lo que pasaba anteriormente en las concesiones es que un ministerio de línea, por citar uno, como así cité a Medio Ambiente y Educación a su momento, obras públicas, tenía una necesidad de desarrollar quizás una carretera. Y ese ministerio, pues, presentaba una necesidad, se abrió un concurso de licitación en la Dirección General de Contrataciones Públicas, se evidenciaba un privado que iba a diseñar y a construir y a operar probablemente, pues entonces ahí se buscaba cuál era la oferta más económica. Y les cuento que a diferencia de la contratación pública tradicional, en APP no se procura la oferta económica más barata, sino se procura que sea la oferta económica que más se ajuste y sea más conveniente para el usuario. Porque al fin y al cabo, el tema de las APP, si yo tuviera que hablar llanamente qué es lo que procura directamente impactar positivamente la vida de los dominicanos. ¿Y cómo lo va a impactar? Lo va a impactar donde tenga que pagar un costo justo, donde haya quizás menos confinanciación del Estado también, que a la larga supone que pague impuestos el usuario o el ciudadano de manera adecuada y no por sobrecostos que por una mala contratación pues haya supuesto empobrecer el bolsillo público, por decirlo de alguna manera. Tenemos preguntas ya, qué bueno. Déjeme ver, a ver qué me pregunta. Me pregunta Jairo. ¿Cuál es la diferencia técnica entre una contratación pública común y los contratos APP? Detalles exclusivos de los contratos APP. Si la empresa privada no cumple con el contrato APP, requerimiento de calidad, ¿qué sucedería? ¿Cuál es la diferencia entre una APP para obra de infraestructura y una APP Policía Nacional? Empiezo de atrás para adelante. En el caso de la policía, la APP Policía Nacional, de hecho no la conozco, APP Policía Nacional. No sé si está más redactado algo. Las obras de infraestructura, en realidad las APP lo que se llevan, el propósito de ellas es precisamente llevar a cabo proyectos de infraestructura y servicio público. Entonces ahí con el tema de la Policía Nacional no entendí, pero voy a seguir con las preguntas que me presentas. La diferencia entre una contratación pública y una contratación vía APP, como les comentaba, es que en una contratación pública no existe una sociedad, o sea, no existe un vínculo durante el tiempo que dure el proyecto. Sencillamente en una obra pública tradicional, yo, Isalia López, le presto un servicio al Estado y desde que yo se lo entrego y cortamos la cita de inauguración, yo me desligo. En el caso de una APP, yo, como tengo que financiar el proyecto en calidad de privado, yo nunca me desligo del Estado hasta culminar el tiempo de duración de la operación y mantenimiento de ese proyecto. Lo bueno y las bondades que tiene la APP es que comprometen al privado a que esté presente siempre y que cumpla adecuadamente con el compromiso de mantener y operar bien la obra, porque si no lo hacen, eso supone un costo adicional para ellos. Por ejemplo, no es lo mismo que un privado o yo, que sería privado, contratado por el sector público, me limite sencillamente a diseñar y a construir. Si me mandan a hacer un puente, yo perfectamente puedo buscar productos que sean súper baratos, que no tengan calidad, porque al fin y al cabo lo que se va a evaluar en el proceso de licitación es la propuesta económica más barata. ¿Qué puede pasar? Que al cabo de unos años, luego de entregar esa obra, ni siquiera unos años, quizá al año, ya estén a desperfectos esos materiales, porque lo que se consideró fue lo más económico, pero lo más económico no necesariamente lo más funcional, porque el privado que participa en una licitación tradicional siempre tira precio, porque es una condición que el precio más económico tiene más chance de ganar. En el caso de APP, no. En el caso de APP es otra historia. Y que la vinculación del sector privado jamás termina hasta que concluya el tiempo de la contratación. Déjeme ver, si la empresa privada no cumple con el contrato, hay sanciones. Por supuesto, el contrato define
cuáles son las sanciones que existirían en el caso de que no se le dé cumplimiento a las obligaciones descritas ahí. Los contratos de obra que son financiados por un préstamo internacional son regidos por la ley 4720 o por el reglamento interno del préstamo. Los contratos de obra son financiados en la ley 4720, como quien va a financiar el proyecto es un privado, el privado decide quién le va a financiar, porque al fin y al cabo el Estado no está financiándolo, con lo cual eso es un tema que recae sobre la responsabilidad del privado. Y lo que el Estado sí tiene que garantizar es que ese privado tenga el perfil crediticio y la fuerza económica en los bolsillos para poder llevar a cabo ese proyecto. Eso sí lo hace el Estado, pero que la financiación luego se encargaría el privado por su lado. ¿Por qué el director ejecutivo no tiene voz ni voto si es puesto por decreto presidencial? Jairo, no tiene ni voz ni voto porque es quien recibe las iniciativas y es el que maneja la información de la estructuración del proyecto. Al fin y al cabo, es el que hace de secretario, prepara los papeles, hace los estudios, pero la decisión al final, aunque emite voz, pero la toman el resto de los miembros del consejo, que son los que tienen ya aspectos muy directamente vinculados a temas de proceso competitivo, temas financieros, temas legales. Nosotros no podemos opinar, bueno, digo nosotros, digo el director no pudiera opinar porque en realidad maneja información muy temprana y puede estar condicionado su opinión. Y es de una manera, precisamente procura transparencia, de que no tenga ninguna contaminación. Denia me dice, perdona si escuché mal, expuso que el sector público es más bien un regulador observador, no dispone de eficiencia. Sí, sí dispone de eficiencia, siempre dispone de eficiencia, pero cuando digo en la operación, en la construcción de una carretera, el sector público siempre se ha servido al sector privado. Y cuando digo que se ha servido al sector privado, precisamente porque él tiene las condiciones para poder operar, porque el sector público lo que hace es regular, fiscalizar, y trabajar con temas de políticas públicas. Delega al sector privado para que lleve un proyecto. Lo va a llevar o bien en calidad de socio o bien en calidad de contratista. El sector público debe ser eficiente. Cuando digo que el sector privado es eficiente en la inversión, porque el sector privado cada vez que invierte trata de sacar la mayor rentabilidad. ¿Y por qué le digo eso? Por ejemplo, el sector privado en una APP, hablando de un ejemplo corto, si nosotros tuviéramos, si el sector público tuviera que desarrollar una obra pública de una carretera que va a conectar el punto A con el punto B, hace una obra pública tradicional bajo la ley 340, sencillamente se contrata a un privado para que haga una carretera que conecte punto A y punto B. Hicieron eso. El pago lo hizo el Estado, además, porque la obra pública tradicional quien paga es el Estado, con lo cual afecta el presupuesto de ese ministerio de línea y el presupuesto público. En el caso de la APP, ese punto A, ese punto B, que es la misma necesidad que se tiene, pero bajo otro modelo de contratación, el Estado invita a un proceso de licitación para que el privado lo financie, es decir, que el Estado no va a poner el dinero, pero sí va a supervisar y va a darle la oportunidad a que ese privado tenga una rentabilidad por esa inversión, por supuesto, pero va a conectar, desde que ellos diseñen y construyan, y ya lo financiaron, va a conectar el punto A y el punto B. Pero ¿qué hace el privado a diferencia del sector público? El sector privado te monta a la orilla de una carretera, una gasolinera, te monta un hotelito, te monta letreros de publicidad. Es decir, que ese punto A y ese punto B, además de estar generando peajes para transportar de un punto a otro, te da una serie de amenidades, que es en la parte de la eficiencia, en la rentabilidad que generalmente tiene y ofrece el sector privado, es que se busca la manera de sacar mayor provecho a la obra que desarrolla cuando está implicado. Si no está implicado, no va a tener ningún aliciente para poder hacerlo. Y esas son de las bondades que tiene la ley APP, porque en el segundo caso que le comenté, si el privado pone letreros para vender publicidad, pone una bomba, todo ese beneficio que se genere a través de ahí, además de generar peaje, también le repercute a la finanza pública. También esa ganancia se reparte porque son socios.
vuelvo y digo, siempre tienen que empezar que en la ley APP hay una sociedad, no una contratación de como un tercero. ¿Cómo se gestionan los riesgos entre el sector público y el sector privado? Generalmente se hace una matriz, que es la parte más vulnerable que tiene el contrato APP, y es una buena identificación de riesgos y ver cómo se van a mitigar y asignar a la parte que mejor tenga las condiciones para asumirlo. Por ejemplo, la mayoría de los riesgos operativos, en el caso de las APP, recaen sobre el privado. En el caso, por ejemplo, de un permiso especial de un terreno que generalmente el Estado tiene la facilidad de poder gestionarlo, pues entonces ese riesgo se le delega al público, perdón, al sector público. Entonces, cada riesgo se va a distribuir a cada parte que mejor pueda mitigarlo. Entonces, eso es una de las bondades que tiene y es una parte neurálgica del contrato APP. En un contrato APP puede haber modificaciones, pero lo único que no se puede cambiar en un contrato APP son los riesgos que se pudieron identificar en el proceso de estructuración. Ese es el alma, el corazón y el espíritu de las APPs, la buena asignación de riesgo. Nunca daremos mango si nos lo piden. Eso es así. ¿Hasta qué porcentaje más bajo es el valor referido considera descartar una oferta? Mira, en el tema de la licitación, cuando se lleva la oferta técnica, que es más bien para decir si cumple o no cumple, y en la parte de la oferta económica, en el lado del APP, se evalúan múltiples criterios. Si es un peaje, ¿cuánto va a pagar? ¿Qué tarifa de peaje va a ser más cómoda para el usuario final? Que en el caso somos nosotros los contribuyentes. Se va a evaluar la cofinanciación. Y digo cofinanciación es cuánto el Estado tiene que aportar, si va a aportar terreno, si no va a aportar terreno. O sea, se evalúan diferentes cosas, pero lo que más se evalúa es que no se lesione el bolsillo del usuario, porque al fin y al cabo las APP tienen la parte romántica de la obra pública y del contrato, de la contratación pública, que obligatoriamente para poder llevarse a cabo debe suplir una necesidad social y debe tener esa parte romántica de impactarnos. Entonces, creo que más o menos ahí me preguntan otra vez, ¿tiene voto? ¿Tiene voto? ¿Qué objetivo tiene el sector privado? Sí, María Sánchez preguntó algo muy interesante. ¿Qué objetivo tiene el sector privado? Porque además de diseñar y de construir, también tiene que financiarlo. El sector privado va a tener una rentabilidad, por supuesto. Y el sector privado, yo le dije que juega múltiples roles. Tiene el rol del adjudicatario, que quizás va a ser inversionista en el proyecto y va a tener una rentabilidad mucho más adelante en los años, cuando ya el proyecto llegue a un punto de equilibrio que le vaya a tener un retorno. O también puede fungir, como yo decía, como un financiador del proyecto. Se pueden involucrar bancos comerciales, fondos de inversión, y digo, bueno, este proyecto necesita una deuda y esa deuda yo se la voy a suplir y ellos van a ganar intereses por esa deuda que ese adjudicatario tomó y va a ganar, con lo cual el sector privado siempre va a buscar rentabilidad en donde quiera que ponga la mano, porque es normal. Lo importante es que gane de una manera justa y sobre todo para el sector público que pueda suplir con las necesidades de obra y servicio público para poder incrementar sobre todo el porcentaje de infraestructura que actualmente está en un 2%. Nosotros necesitamos en calidad de sector público mirar, o como país además, de ver cómo nosotros pudiéramos ir incrementando ese porcentaje de infraestructura a un 4% por lo menos, quizás a un 5%, porque la gente no lo cree, pero la inversión en infraestructura genera muchísimos beneficios socioeconómicos, porque no es construir una carretera, es todo lo que se da alrededor de la carretera que se construye, negocios, empleos, seguridad social. O sea, hay miles de cosas que se generan a partir de ahí. La renegociación de los contratos se dan de manera, se acuerda entre las partes y no se hace de una manera discrecional. Hay unas cláusulas definidas en el contrato donde se permite y se hacen las renegociaciones por un tema de tiempo. Por ejemplo, yo les cuento algo. ¿Quién iba a decir que nosotros íbamos a contar con el tema de la pandemia? La mayoría de los contratos que estaban en curso tuvieron que pararse durante un tiempo.
eso supone una renegociación en los plazos de entrega, porque se cerraron muchísimos negocios, con lo cual las renegociaciones son parte natural de los contratos. Lo importante, vuelvo y digo, es que nunca en el tema de APP afecte el tema de los riesgos. Con los riesgos no se juega y los riesgos están escritos ahí y eso sí supone un quebrantamiento importante del contrato APP. El tema de tratar de modificar los riesgos no se tocan. Yo quisiera, tenemos muchas preguntas, pero quisiera avanzar un poquito lo más rápido que pueda y luego seguimos. Yo te voy a preguntar ahora. La P y N, no hice la pregunta correcta. Ok, ahora te respondo, porque eso va más adelante. Ok, Jairo. Entonces, es importante que ustedes sepan que existen dos formas de presentar iniciativas. Bueno, son tres en realidad, pero actualmente son cuatro. O sea, son tres en realidad, pero actualmente son dos. Y son las iniciativas públicas e iniciativas privadas. Están también las iniciativas sin fines de lucro, porque la ley 4720 contempla dentro de su marco normativo las alianzas sin fines de lucro, que en todo caso ese tipo de alianza público-privada no supone ninguna rentabilidad económica para el privado. Sencillamente es una manera de cómo ayudar a desarrollar cierto tipo de proyectos sociales y donde el Estado también va a financiarlo o como si fuera casi a donarlo, porque en realidad no tiene ninguna retribución ni remuneración reversa. Ahora mismo ese tipo de APP todavía no se ha puesto en marcha, está en proceso de evaluación, un reglamento de aplicación de las APP sin fines de lucro y por lo tanto solamente tenemos las APP tradicionales que realmente generan una rentabilidad para el privado, ya sea bien que sean presentadas por el sector público o bien sean presentadas por el sector privado. Entonces, si yo tuviera que comentarle cuál es el ciclo más o menos de vida desde que entra un proyecto a la Dirección General de Alianzas Público-Privadas hasta ya que se adjudique el contrato, sería de la siguiente manera. En la presentación de iniciativa, generalmente, como yo les comentaba, hay dos vías de poder presentar iniciativa. La ley prevé la iniciativa privada, que es que el sector privado o una empresa surge con una idea que entiende que va a suplir una necesidad social dentro de un sector que ya ha definido el Estado. Puede ser, por ejemplo, educación, puede ser vivienda, puede ser infraestructura vial, infraestructura portuaria o aeroportuaria. Bueno, tengo esta idea y la presento como iniciativa privada. Se evalúa todo ese proyecto y se mira, evidentemente, para presentar una iniciativa, la Dirección General de Alianza Público-Privada publicó en octubre del 2020 unos lineamientos y un protocolo para presentación de ambos tipos de iniciativas. Con lo cual, aquella persona, y persona jurídica me refiero, o institución, en este caso pública, quiera presentar una iniciativa, tiene que ceñirse a unos lineamientos ya definidos por la Dirección General de Alianza Público-Privada, que es la unidad responsable de recibir todos esos potenciales proyectos. Entonces, el ciclo de vida es lo siguiente: se reciben esa información, ese anteproyecto, se toma 30 días para ver si es admitida o no esa iniciativa, ya bien venga del lado público o del lado privado, y después que se hagan los cotejos de que más o menos cumple con los requisitos básicos, pues entonces sí, se admite o no, y son 30 días para hacerlo. Si es admitida, entonces empezamos un proceso de evaluación. Si la iniciativa tiene que ver con una infraestructura vial, una carretera, ya empezamos en el proceso de evaluación a articular todo un equipo que va a trabajar en la evaluación de esa iniciativa. Va a estar vinculado de repente en esa evaluación, por ejemplo, un aeropuerto va a estar vinculado a obra pública porque hay que desarrollar una obra, va a estar el departamento aeroportuario, va a estar medio ambiente, va a estar el MEPID porque va a evaluar, por ejemplo, si el impacto socioeconómico es real, si realmente va a impactar y va a cambiar la vida de la gente que viva por ahí, va a ofrecer empleo, va a dar oportunidades, va a estar también Hacienda para validar también que esas estimaciones y proyecciones que se hayan hecho en esa iniciativa realmente no comprometan la finanza pública, o sea, que se hace y se vincula muchísima gente. También se trabaja con las comunidades donde van a llevarse a cabo esos proyectos con la finalidad de que se pueda evidenciar que realmente la gente de esa localidad está necesitando un proyecto de una magnitud como esa.
se trabaja también con los ambientalistas. O sea, en las APP todo el mundo opina, porque en las APP necesitamos la anuencia y de alguna manera la bendición de todos los actores que pueden de alguna manera formar parte de ese proceso. Y sobre todo se evalúa el tema de los riesgos y se evalúa el tema del impacto económico que pueda tener y sobre todo el impacto fiscal. No debe comprometer el presupuesto público porque se supone que las APPs se hacen precisamente, por un lado, una de las razones para buscar financiación. Eso es una de las razones. Otra de las razones para procurar eficiencia. Como les decía, el sector privado es un genio tratando de sacar lo mejor posible a los recursos, de optimizar el uso de los recursos. Y en tercer lugar, yo creo que también el tema de las APPs, como no se delega a un ministerio de línea a decidir y supervisar sobre una obra que ellos entienden que necesitaban, y en el caso de las APPs se cuentan con un equipo mucho más multidisciplinario y con un miramiento mucho más de cerca de varias personas, pues la toma de decisión realmente es más exhaustiva y la brecha de la corrupción entonces también de alguna manera se estrecha. Entonces hay múltiples razones por lo cual considerar los proyectos APP, aunque no todos los proyectos sobre servicio público son APPables o deben llevarse por vía APP, porque se hacen unos estudios, que hay un estudio muy famoso que se llama el valor por dinero, donde realmente se evalúa, se pone sobre la balanza la obra, el desarrollo de una obra de una infraestructura por obra pública tradicional y que sea por vía APP. Se tiene que evaluar qué es lo que más conveniente va a resultar para el Estado. Y en función de lo que sea más conveniente, pues entonces se toma la decisión. Generalmente, cuando se consideran las APPs, puede al inicio parecer que si una cosa costaba 10 pesos para el Estado, ahora cueste 10.5. Pero se tiene que acordar que al fin y al cabo quien va a financiar todo eso es el privado y todo tiene un costo. Puede ser que ese 0.5 sea la rentabilidad del privado, porque el privado no se va a involucrar en un proyecto donde no encuentre rentabilidad. Entonces, continuando con este mapita y este flujograma, entonces luego de que esa iniciativa es evaluada por todos los actores, validada, se presenta en el Consejo finalmente para el Consejo Nacional de APP, declare efectivamente si realmente va a ser de utilidad pública y de interés público. Entonces, se hace una declaración formal y después de esa declaración formal se hacen unos ajustes finales en una etapa de factibilidad para ver que las proyecciones que se están haciendo, porque son contratos a largo plazo, realmente sean las adecuadas, porque hay que asegurar que ese proyecto pueda ser financiado por la banca o por fondos de inversión y que realmente vaya a impactar y que no suponga un costo adicional para las finanzas públicas. Entonces luego pasamos a una manifestación de interés donde se invita al proceso de licitación a otros privados, en el caso que haya sido una iniciativa privada, o se invita a nuevos privados cuando es una iniciativa pública. Luego empieza el proceso de competitivo de selección de adjudicatarios, donde se habilitan los oferentes, se hace evaluación técnica, evaluación económica y se adjudica finalmente el contrato APP. Yo le hablaba hace un momento de los lineamientos. Déjame ver qué pregunta por aquí. APPable, nuestro idioma es espectacular, dice Sheila. Bueno, no es un idioma, no es nuestro, es una terminología que utilizan los profesionales de la APP y a uno como está involucrado en estos temas ya se le ha pegado. Ahorita, Rosa, yo te voy a decir cuál es la diferencia entre las concesiones y las APP, pero te lo puedo adelantar, las concesiones es una modalidad de APP. No es casualidad que las concesiones se sacaron de la ley 340, que era la que se llevaba por obra pública tradicional, de la ley de contratación pública, y ahora se están sometiendo para incluirse dentro de la ley 4720, porque realmente las concesiones es una modalidad de APP, y por eso se sacaron de esa ley. Pero ahorita vamos a seguir abundando un poquito más, si el tiempo no lo permite, porque yo creo que ya estamos casi llegando al tiempo. ¿Cuáles son los atractivos para el sector público? El tema de las APP. Te decía, el dinero lo pone el sector privado. Hay una distribución adecuada de riesgos. Hay una alineación de incentivos. Si usted cumple, usted gana. Si usted no cumple, usted no gana. La transferencia de conocimiento por parte del sector privado, tecnología e innovación, mejora el alcance y la calidad de servicios públicos. El Estado siempre, y eso es importante que ustedes lo tengan claro, siempre es dueño del activo, aunque le delegue al privado a que desarrolle la obra.
pero eso es siempre del sector público. Nunca el Estado en una APP cede lo que es suyo. Siempre es titular legal del proyecto, siempre. De hecho, cuando termina el contrato APP, si duró 10 años, pasaron los 10 años y él le dice al privado, devuélveme lo mío, que esto es mío. Y yo decido ahora quién me lo va a llevar a cabo, si otro privado o lo sigo llevando yo. Existe una compensación de derecho a los estudios. Ustedes saben que yo les comentaba, por ejemplo, que tenemos iniciativas privadas. Por ejemplo, cada iniciativa privada que se presenta tiene un costo importante porque esos estudios son caros. El tema de modelo financiero, el tema medioambiental, el tema de estudio de demanda. Hay muchísimos estudios que se hacen que forman parte de los lineamientos. Y la verdad es que cuando un agente privado presenta una iniciativa ya ha gastado dinero, bastante, y por eso se ha de cuidar mucho el tema de la confidencialidad cuando se presente en la Dirección General de Alianzas Público-Privadas esa iniciativa o esa idea, porque la idea, lo que quiere un artífice de una idea precisamente que no se la copien y que no se la quiten. Entonces, debe estar muy blindado el tema de la confidencialidad entre ese privado que presentó un anteproyecto y la unidad APP que se va a encargar de evaluarlo. Y en ese caso de que ese privado no ganara en la licitación, pues evidentemente, como ya había incluido en unos gastos, en los pliegos de condiciones, justamente antes de la adjudicación del proyecto, pues se deja claro cuál es el porcentaje que va a recibir el privado por esa compensación de esos estudios y esa idea que presentó. Entonces, generalmente eso anda entre un 2 y 5% del costo del gasto de capital, que nunca podrá subir de un 2% del turno. Pero, no, de un 2 a un 5% de la inversión del proyecto, pero nunca debe superar el 2% del gasto de capital o de CAPEX. Llegamos a los instrumentos, los documentos formales, que son los pliegos de condiciones. Se presentan cuáles son las reglas de juego para competir, cuáles son los aspectos subsanables, las garantías, los criterios de evaluación, y toda la información para el tema de concurso. Y el contrato va a regular pues la provisión, el diseño, la construcción y todo lo que tenga que ver con el proyecto APP. Se va a tener el tema de los riesgos a distribuir, y deben ser firmados por la autoridad contratante, que yo le comenté que es aquella ministerio o dirección o departamento del lado del Estado que va a suscribir el contrato con ese agente privado. Ahora bien, en un contrato APP hay riesgo como en cualquier contrato. Entonces, es importante, como yo decía al inicio, que lo más conveniente, y así como tiene el tema APP, a diferencia de otras modalidades de contratación, es que se van a asignar los riesgos a la parte que mejor tiene condiciones para poder asumirlos. Pero los riesgos son varios. Puede haber riesgos jurídicos, políticos, operacionales, financieros, tecnológicos, pandémicos, y puede haber miles de riesgos. Lo importante es que los contratos APP, como son a largo plazo, generalmente se basan en proyecciones a muchos años, y deben tener como pequeños hitos entre la duración del contrato para velar de que los cambios no sean tan drásticos, porque uno pensará, bueno, si un contrato de 40 años, de aquí a 5 años hay cosas que cambian. Y ese contrato puede estar sujeto a modificación, pero vuelvo y reitero, jamás y nunca se van a modificar los riesgos. Importante esto que alguien preguntó por el fideicomiso. Para un contrato APP, en el supuesto de que Isalia López SRL presentó una iniciativa en calidad de privado o presentó una oferta en la licitación con mi RNC de mi compañía, que no puede ser personal, digo una compañía, esa persona jurídica va a competir en esa licitación, pero sin embargo, si yo resultara ganadora de la licitación, esa compañía que participó ya deja ya queda en el pasado, y se ha de crear una sociedad de propósito especial que se llama SPV, que es la sociedad o compañía que va a llevar a cabo todo el proyecto APP. Y entonces es una compañía que no tiene historia, porque ya yo me desvinculé. En esa compañía ya el socio privado y el socio público entran formalmente en sociedad para, a partir de la constitución de esa compañía, llevar a cabo el proyecto APP. Ya yo sé que estamos llegando al límite.
que ella ve una carita sonriente diciendo que sí. Y el tema de fideicomiso, que lo preguntaron hace un momento, pues precisamente el fideicomiso, que la ley sugiere que se utilice el fideicomiso como un vehículo para poder llevar a cabo los proyectos APP, más que nada es una vía de poder, es como si fuera esa hucha o esa alcancía donde se van a poner donde cada parte va a poner los recursos que se van a tomar en cuenta para el desarrollo del proyecto. Entonces, ese fideicomiso va a administrar esos recursos. Eso es lo que hace el fideicomiso, administrar los recursos para que se utilicen de manera adecuada y no se distraiga ni un peso ni ningún solar que esté puesto para el desarrollo del proyecto APP. Ya yo hablé del proceso competitivo. Importante, antes de concluir, ya estamos diciendo, todos los contratos APP que supongan que el sector público ponga un peso, tienen que ser conocidos en el Congreso Nacional, porque todo lo que suponga dinero público debe conocerse a ellos. Alguien me preguntó, y ya terminamos aquí, ¿cuál era la diferencia entre concesión y APP? Aquí yo tengo un cuadrito donde yo les decía la definición de APP del inicio, que decía que había palabras claves, que era una sociedad entre el sector público y el sector privado, distribución de riesgos, y el contrato va a ir directamente proporcional la remuneración al buen desempeño entre las partes. En el caso de la concesión, no existe una sociedad, y es cuando el Estado realiza una concesión al sector privado, otorga la provisión de un bien o servicio de manera absoluta, y en este caso el concesionario va a administrar y operar ese bien del Estado y simplemente va a rendir cuentas al sector, al Estado o al sector público, o va a pagar una tasa o un fee en función de la explotación de ese recurso público. En esta modalidad, el sector público no es parte de la operación ni del capital accionario, como es el caso, sí, de las APP. Y la privatización, que se ha tendido a confundir bastante con la APP, que no tiene nada que ver, es el caso cuando el Estado le vende al sector privado algo que es suyo. Yo les comentaba que en las APP siempre y siempre el Estado es dueño y señor del proyecto. Siempre delega en un privado el desarrollo de esas obras y servicios públicos. Le doy las gracias. Yo sé que una hora no es suficiente. Quería saber si había una última pregunta que pudiera responder. ¿Existe o existirá un portal propio para los procesos APP o será una adecuación de la plataforma? No, no existe un portal propio porque no se dan, no son tan recurrentes las licitaciones porque son proyectos que tardan mucho y se cuecen a fuego lento. En la plataforma de contrataciones públicas evidentemente tiene que existir eso porque hasta un polígrafo que se compre en una institución tiene que estar plasmado en ese sistema. En este caso, la ley 4720 tiene otro esquema muy distinto al de la DGCP para poder llevar a cabo los procesos competitivos. Me quitaron la pregunta. Muchísimas gracias a Isalia López. Muy interesante esta charla sobre lo que es y cómo funcionan las alianzas público-privadas. Yo sé que una hora no da el tiempo, Isalia, nos gustaría tenerte pues, por muchísimo más, pero sin embargo has despertado un interés por el nivel de participación y por las preguntas. Ha despertado un nivel de interés súper interesante porque a propósito de las alianzas público-privadas que se están dando en el país, es un concepto nuevo que la gente tiene que empezar a familiarizarse con el término para entenderlo. Así que de verdad, muy agradecido por esta charla. A nombre del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal, CAPGEFI, la charla Alianzas Público-Privadas en el marco de la Ley 47-20. Isalia López, quien es experta en temas de alianzas público-privadas. Y a todos ustedes queremos agradecer también una vez más sintonizar con la Semana Económica y Financiera a través de nuestra cuenta de YouTube, Banco Central RD, y a través del portal de Zoom también, en donde ustedes han podido ver todas las actividades que hemos tenido durante toda esta semana que concluye hoy. Recuerden, lo importante de esto es que las actividades quedan disponibles en nuestro canal de YouTube. Lo que usted quiere volver a ver, quiere reforzar, quiere compartir con algún amigo, pues lo puede hacer. Y esa es la parte importante de estas charlas y de toda la semana
económica y financiera, una iniciativa a la cual se suma el Banco Central, una iniciativa mundial de Child and Youth Finance International como parte de la promoción de la educación económica y financiera en todos los públicos. Así que les deseamos feliz resto de la tarde y a que continúen disfrutando de las actividades que tenemos para ustedes en el resto de esta semana.